Vamos entonces a crear nuestra tabla. En la base de datos que hemos creado ahora, curso 2, vamos a crear una tabla. Le damos al botón derecho sobre curso 2, elegimos Query Tool y desde aquí, mediante un comando, crearemos la tabla de usuarios. Create table, se va a llamar usuarios y entre paréntesis pondremos los nombres de las columnas, cada uno en una fila, ¿vale? Es decir, en esta primera fila pondremos la primera columna, que será el nombre de la columna, ID de usuario, luego el tipo de dato, va a ser de tipo serial en este caso, y la restricción, primary key, y una coma para después poner el siguiente campo. Entonces, este campo va a ser el identificador de la tabla, va a ser clave primaria, es decir, vamos a poder identificar cualquier fila de la tabla gracias a este campo, ya que va a ser un campo autonumérico, es decir, de tipo serial. Se va a ir incrementando de uno en uno cada vez que insertamos un registro en esta tabla. Con lo cual el primer registro tendrá el valor ID de usuario 1, el segundo el 2, el 3, el 4, así sucesivamente de forma automática. Entonces, por eso es serial. Siguiente columna va a ser nombre. Vamos a ponerlo en minúsculas. El nombre, que en este caso va a ser de tipo texto. Por eso definimos varchar, que es un char de tipo variable, y tenemos que decirle la longitud máxima. Pues le ponemos 100 caracteres como máximo. Este sería el tipo de dato. Y luego la restricción le decimos que sea not null, es decir, que tiene que tener un valor. ¿Vale? Tiene que tener un valor, no vale ponerlo en blanco. Tiene que tener siempre el nombre de usuario, tiene que tener un nombre. Luego ponemos, por ejemplo, apellido 1, que también es un varchar de 100, y también le ponemos not null. Luego ponemos, por ejemplo, apellido 2 también, que es un varchar de tipo 100, not null. Le vamos a poner también un campo de contraseña, ¿vale? Le ponemos un campo de contraseña, como es UTF-8 podemos utilizar la ñ sin ningún problema. Ponemos un varchar, la contraseña pues le vamos a poner también de 100. Y le ponemos también que sea not null, todos los usuarios tienen que tener contraseña. Seguimos poniendo más campos. Vamos a poner también el mail, el correo electrónico, ¿vale? Ponemos el mail. En este caso vamos a ponerle un poco más grande la longitud, un varchar de 200, y vamos a decirle como restricción, podemos ponerle varias restricciones. En este caso vamos a decirle que sea única, es decir, que no se pueda repetir en toda la tabla dos usuarios con el mismo mail, y además tiene que ser non null, es decir, siempre tiene que tener algún valor, ¿vale? Como veis, hemos puesto dos restricciones a este campo. Un campo correo electrónico, el mail, que es un varchar de tipo carácter variable de longitud máxima 200, que es único, no se repite, y además no puede ser nulo, como el resto de lo que hemos puesto. Y por último vamos a poner una fecha de creación, una coma, fecha de creación. Si queremos podemos poner también acentos, no hay ningún problema, ¿vale? No es recomendable, pero se puede hacer ya que es un UTF-8, un timestamp, not null. Como es la última, ya no ponemos ninguna coma y simplemente borramos las líneas que nos han quedado en blanco, ¿vale? Entonces siempre ponemos comas entre los diferentes campos, ¿vale? Y el último ya no hace falta añadirle ninguna coma, simplemente se cierra el paréntesis que habíamos abierto arriba, ¿vale? Esta fecha de creación es de tipo timestamp, es de tipo fecha y hora, para saber cuándo se ha insertado este usuario en la base de datos, y lo haremos de forma automática. Crearemos una fecha y hora automáticas, la actual, la fecha y hora actuales, para rellenar este campo. Y también es not null, ¿vale? Tiene que tener siempre algún valor. Entonces, una vez que hemos definido nuestro nombre de la tabla, los nombres de los campos o de las columnas que va a tener nuestra tabla, ¿vale? Todas estas, los tipos de datos y las restricciones, pues ya simplemente nos queda ejecutarlo. Le damos al play y lo ejecutamos. Si funciona correctamente, query return successfully, ha sido un éxito y se ha creado la tabla. Entonces, ¿cómo vemos la tabla? Pues aquí en teoría en tables deberían aparecer. Si no aparece, lo que hacemos es hacer un refresh, ¿vale? Hacemos un refresh y entonces ya automáticamente ya aparece nuestra tabla de usuarios, donde podemos ver las distintas columnas que hemos creado: ID de usuario, nombre, apellido 1, apellido 2, contraseña, email y fecha de creación. Y también podemos ver, por ejemplo, las distintas claves. Si os acordáis, cuando hicimos el query hemos puesto primary key a este campo, ID de usuario, con lo cual el usuario es pk, es la clave primaria, la primary key, la clave primaria. Si hacemos properties podemos ver
que está aquí definido. Este sería el nombre de la clave. Y si vemos la correspondencia, corresponde a la columna ID de usuario. ¿Vale? La columna ID de usuario es precisamente la columna ID de usuario en la que hemos definido la primary key. ¿Vale? Y de esta forma tenemos estas dos cosas. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla y esto es todo para la creación de la primera tabla de usuarios dentro de nuestra nueva base de datos Cursos 2.